como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 12. Semana 28, 21, 10, 2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos.
Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, ¿y quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. // la séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Este, al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna.
Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. 1 Samuel 10:6-10. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y profetizó entre ellos. Helena Goldwyn. Libro, Patriarcas y Profetas. Capítulo 60. La presunción de Saúl. Cuando Saúl fue ungido rey de Israel, había recibido de Samuel instrucciones precisas acerca de la conducta que debía seguir en esa ocasión. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, le había dicho el profeta. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 10:8. Saúl estuvo aguardando un día tras otro, pero sin hacer esfuerzos decididos por animar al pueblo ni inspirarle confianza en Dios. Antes de que hubiera expirado el plazo señalado por el profeta, se impacientó por la tardanza, y se dejó desalentar por las circunstancias difíciles que lo rodeaban. En vez de preparar fielmente al pueblo para el servicio que Samuel iba a celebrar, cedió a la incredulidad y los funestos presentimientos. Buscar a Dios por medio del sacrificio era una obra muy solemne e importante, y Dios exigía que su pueblo escudriñara sus corazones y se arrepintiera de sus pecados, para que la ofrenda le fuera aceptable y su bendición pudiera acompañar sus esfuerzos por vencer al enemigo. Pero Saúl se había vuelto inquieto, y el pueblo, en vez de confiar en Dios y en su ayuda, quería ser dirigido por el rey a quien había escogido. Testimonio, 27-04-2020. Puertas milagrosamente abiertas después de Segunda Pascua. En sueños, estaba en un camino que era desde la ciudad a los campos. Vi que había pasado la Segunda Pascua y muchas puertas se habían abierto. Eran abiertas tan milagrosamente como el momento en que el Eterno abrió el mar Rojo para que su pueblo fuera salvo. Yo corría por la ciudad y gritaba a todos: no hay más tiempo. Salgan, salgan. Vi que, unos, salían a prisa con lo que podían llevar. Otros, atormentados les vi, porque querían llevar sus posesiones y no podían, y se dilataban con ellas. Otros, ridiculizaban la advertencia. Me esforzaba hasta el cansancio, sentía que mis fuerzas me dejaban. Pero, cuando caía al suelo, de rodillas, jadeando del cansancio, mi acompañante me dijo: ánimo. Pronto, todo acabará. Puso su mano en mi cabeza y las fuerzas volvieron a mí, y seguí corriendo y alertando a todos en aquella gran ciudad. Vi que muchos salían y comenzaban el camino hacia los campos de las montañas.
Para mi tristeza eran más los que quedaban que los que salían. Se me dijo, sube tú con ellos. Comencé mi camino hacia las montañas, animaba a los que iban en el camino. Unos, tropezaban con piedras y murmuraban. Otros, que iban muy adelante, viraban en quejas y descontentos. Y otros, marchaban a paso firme hacia las montañas. Se me dijo, no pares. Avanza, ahora que hay tiempo. No te desalientes por los que retroceden, ni te canses por los que murmuran, y no voltees a ver a los que quedaron. Tu encomienda es avanzar y alentar, con mis palabras, a los que avanzan contigo. Esfuérzate y no temas, pues el fin está cerca. Amados, oro, ruego a Dios. Cada día, cada momento, por los suyos fieles en la ancha faz de la tierra, para que puedan alcanzar el ideal que Dios desea de cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga. Capítulo 26, del Mar Rojo al Sinaí. Este capítulo está basado en Éxodo 15, 22, 16 y 18. Segunda parte. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarles la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná, nada caía el día séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descomponía. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue establecido, como muchos alegan, cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. Al tener que recoger cada sexto día doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Durante 40 años se les recordó diariamente mediante esta milagrosa provisión, el infaltable cuidado y el tierno amor de Dios. Conforme a las palabras del salmista, Dios les dio trigo del cielo, pan de ángeles comió el hombre, es decir, alimentos provistos para ellos por los ángeles. Sostenidos por el trigo del cielo, recibían diariamente la lección de que, teniendo la promesa de Dios, estaban tan seguros contra la necesidad como si estuvieran rodeados de los ondulantes trigales de las fértiles llanuras de Canaán. El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 48-51. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura, se escribió, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Apocalipsis 2, 17. Después de salir del desierto de Sin, los israelitas acamparon en Refidim. Allí no había agua, y de nuevo desconfiaron de la providencia de Dios. En su ceguera y presunción el pueblo vino a Moisés con la exigencia, danos agua para que bebamos. Pero Moisés no perdió la paciencia. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos exclamaron airados, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? pp 269. 3. pp. 297. 3. Refidim. Refidim, *espacios *.
Asterisco camas lugares de descanso asterisco o asterisco sostén / diagonal soporte asterisco. La localización exacta de Refidim no es segura. Las diversas ubicaciones que han presentado los geógrafos se han determinado según la ruta que creen que siguieron los israelitas desde el desierto de Sin hasta el monte Sinaí. Muchos geógrafos modernos identifican Refidim con un lugar en Wadi Refatie, un poco al noroeste del monte Sinaí tradicional. Junto a ese torrente hay una colina del mismo nombre, donde Moisés pudo haber estado de pie con los brazos alzados durante la batalla contra los amalequitas. Uno de los lugares donde acamparon los israelitas en el recorrido del Mar Rojo al monte Sinaí. Cuando dejaron el desierto de Sin, acamparon en Dovka, luego en Aluz y finalmente en Refidim. Éxodo 17, 1, Números 33, 12 al 14. Los amalequitas atacaron a los israelitas en Refidim, pero el pueblo de Dios, acaudillado por Josué, venció a sus enemigos. Éxodo 17, 8 al 16. La posición de este relato en el registro bíblico hace suponer que los israelitas estaban en Refidim cuando el suegro de Moisés le llevó a su mujer y a sus 2 hijos, y le recomendó que eligiera jefes para ayudarle a juzgar al pueblo. Éxodo 18, 1 al 27. Cuando se los había abastecido abundantemente de alimentos, recordaron con vergüenza su incredulidad y sus murmuraciones, y prometieron que en el futuro confiarían en el Señor, pero pronto olvidaron su promesa, y fracasaron en la primera prueba de su fe. La columna de nube que los dirigía, esconder un terrible misterio. ¿Y Moisés, quién era él? Preguntaban, ¿y cuál sería su objetivo al sacarlos de Egipto? La sospecha y la desconfianza llenaron sus corazones, y osadamente lo acusaron de planificar matarlos a ellos y a sus hijos mediante privaciones y penurias, con el objeto de enriquecerse con los bienes de ellos. En la confusión de la ira y la indignación que los dominó, estuvieron a punto de apedrear a Moisés. Angustiado, Moisés clamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Se le dijo que, llevando la vara con que había hecho milagros en Egipto, y acompañado de los ancianos, se presentara ante el pueblo. Y el Señor le dijo, allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb, golpearás la peña, y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés obedeció y brotaron las aguas en una corriente viva que proporcionó agua en abundancia a todo el campamento. En lugar de mandar a Moisés que levantara su vara para traer sobre los promotores de aquella inicua murmuración alguna terrible plaga como las de Egipto, el Señor, en su gran misericordia, usó la vara como instrumento de liberación. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Salmo 78, 15, 16. Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos, presenciaron la gloria del Señor, pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. La sed llevó al pueblo a tentar a Dios, diciendo, ¿está, pues, Jehová entre nosotros, o no? Si el Señor nos ha traído aquí, ¿por qué no nos da el agua como nos da el pan? Al manifestarse de esa manera, aquella era una incredulidad criminal, y Moisés temió que los juicios de Dios cayeran sobre el pueblo. Y como recuerdo de ese pecado llamó a aquel sitio, Masa, tentación, y Meriba, rencilla. Un nuevo peligro los amenazaba ahora. A causa de su murmuración contra el Señor, él permitió que fueran atacados por sus enemigos. Los amalecitas, tribu feroz y guerrera que habitaba aquella región, salió contra ellos, y atacó a los que, desfallecidos y cansados, habían quedado rezagados. Moisés,
sabiendo que la mayoría del pueblo no estaba preparada para la batalla, mandó a Josué que escogiera de entre las diferentes tribus un cuerpo de soldados, y que al día siguiente los capitaneara contra el enemigo, mientras él mismo estaría en una altura cercana con la vara de Dios en la mano. Al siguiente día Josué y su compañía atacaron al enemigo, mientras Moisés, Aarón y Hur se situaron en una colina que dominaba el campo de batalla. Con los brazos extendidos hacia el cielo, y con la vara de Dios en su diestra, Moisés oró por el éxito de los ejércitos de Israel. Mientras proseguía la batalla, se notó que siempre que sus manos estaban levantadas, Israel triunfaba, pero cuando las bajaba, el enemigo prevalecía. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta que, al ponerse el sol, el enemigo huyó. Al sostener a Aarón y Hur las manos de Moisés, mostraron al pueblo que su deber era apoyarlo en su ardua labor mientras recibía las palabras de Dios para transmitírselas a ellos. Y lo que hizo Moisés también fue muy significativo, pues les demostró que su destino estaba en las manos de Dios. Mientras el pueblo confiara en el Señor, Él pelearía por ellos y dominaría a sus enemigos. Pero cuando no se apoyaran en Él, cuando confiaran en su propia fortaleza, entonces serían aún más débiles que los que no tenían el conocimiento de Dios, y sus enemigos triunfarían sobre ellos. Como los hebreos triunfaban cuando Moisés elevaba las manos al cielo e intercedía por ellos, así también triunfará el Israel de Dios cuando mediante la fe se apoye en la fortaleza de su poderoso ayudador. No obstante, el poder divino ha de combinarse con el esfuerzo humano. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permaneciera inactivo. Al mismo tiempo que el gran jefe imploraba al Señor, Josué y sus valientes soldados estaban haciendo cuanto podían para derrotar a los enemigos de Israel y de Dios. Después de la derrota de los amalecitas, Dios mandó a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Un poco antes de su muerte, el gran caudillo dio a su pueblo el solemne encargo: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y, sin ningún temor de Dios, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25, 17 al 19. Tocante a este pueblo impío declaró el Señor: la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Éxodo 17, 16. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerle, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas, y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía, y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes, y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento, pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. El cuidado de Dios se manifiesta en favor de los más débiles de sus hijos. Ningún acto de crueldad u opresión hacia ellos es pasado por alto en el cielo. La mano de Dios se extiende como un escudo sobre todos los que lo aman y temen. Cuídense los hombres de no herir esa mano, porque ella esgrime la espada de la justicia. No muy lejos del sitio donde los israelitas estaban acampando se hallaba la casa de Yetro, el suegro de Moisés. Yetro había oído hablar de la liberación de los hebreos, y fue a visitarlos, para llevar a la presencia de Moisés su esposa y sus 2 hijos. El gran jefe supo, mediante mensajeros, que su familia se acercaba y salió con regocijo a recibirla. Terminados los primeros saludos,
la condujo a su tienda. Moisés había hecho regresar a su familia cuando iba a cumplir su peligrosa tarea de sacar a los israelitas de Egipto, pero ahora nuevamente podría gozar del alivio y el consuelo de su compañía. Relató a Yetro la manera en que Dios había obrado maravillosamente en favor de Israel, y el patriarca se regocijó y bendijo al Señor, y se unió a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios y celebrar una fiesta solemne en conmemoración de la misericordia de Dios. Durante su estada en el campamento, Yetro vio lo pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Era una tarea tremenda la de mantener el orden y la disciplina entre aquella gran multitud ignorante y sin experiencia. Moisés era su jefe y legislador reconocido, y atendía no solo a los intereses y deberes generales del pueblo, sino también a las disputas que surgían entre ellos. Había estado haciéndolo porque le daba la oportunidad de instruirlos, o de declararles, como dijo, los preceptos de Dios y sus leyes. Pero Yetro objetó diciendo, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Y aconsejó a Moisés que nombrara a personas capacitadas como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Debían ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia. Habrían de juzgar los asuntos de menor importancia, mientras que los casos más difíciles e importantes continuarían trayéndose a Moisés, quien iba a estar por el pueblo, delante de Dios, y, dijo Yetro, somete tú los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este consejo fue aceptado, y no solo alivió a Moisés, sino que también estableció mejor orden entre el pueblo. Véase Éxodo 18. El Señor había honrado grandemente a Moisés, y había realizado maravillas por su mano, pero el hecho de que ser escogido para instruir a otros, no lo indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. El escogido caudillo de Israel escuchó de buena gana las amonestaciones del piadoso sacerdote de Madián, y adoptó su plan como una sabia disposición. De Refidín, el pueblo continuó su viaje, siguiendo el movimiento de la columna de nube. Su itinerario los había conducido a través de estériles llanuras, escarpadas pendientes y desfiladeros rocosos. A menudo mientras atravesaban los arenosos desiertos, habían divisado ante ellos, como enormes baluartes, montes escabrosos que, levantándose directamente frente a su camino, parecían impedirles el paso. Pero cuando se acercaban, aparecían salidas aquí y allá en la muralla de la montaña, y otra llanura se presentaba ante su vista. Por uno de estos profundos y arenosos pasos iban ahora. Era una escena grandiosa e imponente. Entre los peñascos que se elevaban a centenares de pies a cada lado, fluía la corriente de las huestes de Israel con sus ganados y ovejas, como un torrente vivo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y entonces con solemne majestad, el monte Sinaí levantó ante ellos su maciza frente. La columna de nubes se estableció sobre su cumbre, y el pueblo levantó sus tiendas en la llanura. Allí habían de morar durante casi un año. De noche la columna de fuego les aseguraba la protección divina, y al amanecer mientras dormitaban todavía, el pan del cielo caía suavemente sobre el campamento. Él doraba las oscuras cumbres de las montañas y los áureos rayos solares que herían los profundos desfiladeros. Parecieron a aquellos cansados viajeros como rayos de gracia enviados desde el trono de Dios. Por todas partes, inmensas y escabrosas alturas, en su solitaria grandeza parecían hablarles de la perpetuidad y la majestad eternas. Todos quedaron embargados por un sentimiento de solemnidad y santo respeto. Fueron constreñidos a reconocer su propia ignorancia y debilidad en presencia de aquel que pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Isaías 40, 12. Madián. Región en el desierto del norte de Arabia que recibió su nombre de Madián, antepasado de los madianitas.
La región no se puede definir fácilmente, pero la evidencia disponible indica que debe de haber incluido la porción oriental de la península de Sinaí, el desierto al este del Golfo de Acabá y de Idem, y la parte oriental de Moab. En tiempos de Moisés, al este del monte Joreb estaba la región donde Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, apacentaba sus ovejas, Éxodo 3, 1. Un distrito adyacente a Moab, y al este de Esbón, capital del rey amorreo Sión, también pertenecía a los madianitas, que se habían establecido allí por un tiempo, Génesis 36, 35, Números 22, 4, Josué 13, 21. La región desértica entre estos dos territorios estaba en sus manos, porque huyeron en esa dirección cuando Gedeón los derrotó en el valle de Jezreel, Jueces 6, 3, 7, 1, y los expulsó de Palestina. Lo demuestra el hecho de que en su persecución Gedeón pasó por Sucot y Jogvea, que estaban en Galaad y en el territorio de Gad. Allí Israel había de recibir la revelación más maravillosa que Dios haya dado jamás a los hombres. Allí el Señor reunió a su pueblo para entregarles sus sagradas exigencias, para anunciar con su propia voz su santa ley. Cambios grandes y radicales se habían de efectuar en ellos, pues las influencias envilecedoras de la servidumbre y del largo contacto con la idolatría habían dejado su huella en sus costumbres y en su carácter. Dios estaba obrando para elevarlos a un nivel moral más alto, dándoles mayor conocimiento de sí mismo. Himnario Genuino 1962. 077. Yo canto el poder de Dios. 100. Jesús resucitado. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene su nivel, los pájaros creó, la maravilla de su amor la observo por doquier, ya mire al cielo.